Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tengo ese privilegio de poder compartir con ustedes una porción de la palabra, que reflexionemos juntos y que cada una de las cosas que Dios nos hable las podamos poner por obra. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, venimos delante de tu presencia dándote la honra y la gloria, Señor, dándote gracias por lo de ayer, por lo de hoy y por lo de mañana, con la confianza, Señor, de que tú tomas control de todas y cada una de nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, que seas tú en medio de nosotros en este día y todos los días, Señor, y que la palabra que traes a nuestra vida podamos ponerla por obra. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, hoy quiero compartirles de un tema que está como muy de moda, que el día de ayer lo compartí en nuestra clase que tenemos por Zoom. Y el día de hoy quiero retomarlo. He estado leyendo, he estado investigando y encontré un estudio muy interesante al respecto, el cual quiero compartirles. Pero vámonos a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Filipenses 2 del 3 al 4 dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y bueno, este estudio que encontré, que ustedes lo pueden checar, habla acerca de cómo convivir con las personas que son difíciles. ¿Qué dice la Biblia acerca de esa convivencia? Y bueno, yo ayer les compartía y les decía que hay una palabra que está muy de moda, que tiene que hablar con la toxicidad, que tiene que hablar con las relaciones tóxicas. Y hoy en día, pues es muy común que en las conversaciones que usemos o en las conversaciones que tenemos, estemos utilizando este calificativo de persona tóxica o relaciones tóxicas. Y este término o esta terminología la utilizamos para referirnos a amistades, a personas con las que trabajamos, a relaciones sentimentales, a alguien de nuestra familia y también dentro de la congregación. Y bueno, en realidad esa descripción se la podemos atribuir hoy en día a cualquier persona difícil con la que compartimos o hemos compartido en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, el término de persona tóxica en los últimos tiempos, pues ha estado cobrando relevancia. Es más, es una de las frases más utilizadas. Por eso era que yo les decía que a veces hasta se ponen de moda. Y no importa del país del que se trate, cuando llamamos o se llama tóxico a una persona, es un término que cada vez es más común y que cada vez es más aceptado para referirnos a aquellos o aquellas personas que su comportamiento no refleja una salud emocional. Y bueno, eh, si nosotros buscáramos en nuestra computadora, eh, ahí vamos a encontrar mucho acerca de sitios que nos hablan acerca de la definición de esta frase, que nos describen las características y que inclusive nos dan la solución o nos hablan de las soluciones que deberíamos de emprender en caso de que detectemos que mantenemos contacto de alguna forma con alguna de estas personas o alguna relación tóxica. Y bueno, hay una que se menciona en este estudio que yo les estoy comentando, de donde tomé esta información, que nos menciona una página web que se llama Mundo Psicólogos, en la que ahí aparece un artículo y en ese artículo se define a una persona tóxica y dice lo siguiente, dice: una persona tóxica es aquella que causa muchos conflictos en tu vida. De hecho, cuando estás cerca de alguien con una personalidad tóxica, es muy probable que puedas sentir mucho estrés, incomodidad e incluso un dolor emocional debido a sus actitudes. Dice también este estudio, este artículo, dice que hay 7 características que están dentro de estas personas y que sirven para reconocer una persona tóxica y nos menciona lo siguiente. Uno, dice, critican a todo el mundo. Dos, son envidiosos. Tres, buscan ser siempre el centro de atención. Cuatro, no puedes confiar en ellos. Cinco, no tienen motivaciones. Seis, se sienten superiores. 7, no te desean el bien.
Y bueno, em, pues no es muy raro, ¿verdad? Esto de la toxicidad, porque, pues pareciera que en esta actualidad predomina por todos lados, ¿verdad? Pero, sin embargo, no sé si, nos hemos dado cuenta de algo, ¿verdad? Actualmente, a través de los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación en gran medida, eh, nos hablan de que para alcanzar la felicidad o tenemos que ver alcanzar la felicidad a través de crear relaciones interpersonales saludables, relaciones que te traigan paz, relaciones en donde no te critiquen, o sea, que eso es lo necesario para alcanzar la felicidad y que entonces le cerramos la puerta a todas aquellas personas tóxicas que están a nuestro alrededor. Y bueno, pues sí, se oye muy, muy atractivo todo este discurso que sin darnos cuenta viene a entrar en el corazón de las personas y también en nosotros como creyentes. En algunos en mayor medida, otros en mayor medida. Y nosotros que nos llamamos cristianos, hemos llegado a utilizar este término de persona tóxica o de una relación tóxica, como lo leíamos de acuerdo a ese artículo, para referirnos a alguien con quien nuestra relación, cualquier tipo de relación, pues no ha funcionado. A veces utilizamos esa terminología de toxicidad o de tóxico, yo creo que en una forma muy común en las redes sociales, a través de nuestros hermanos en la fe. En muchas partes vamos a encontrar este tipo de terminología y viene a ser eh, en algunos casos como hasta la base de una enseñanza y hacen que jalen a muchas personas, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es, y me llama la atención unas preguntas que hace este estudio o este artículo donde yo tomé toda esta información, que es cristiano. Dice, ¿acaso en algún momento nos hemos detenido a pensar por qué resulta tan atractivo este mensaje cuando habla de personas tóxicas? Y dice, ¿esto es bíblico? Y si no fuera bíblico, ¿cómo deberíamos de actuar en realidad los creyentes con este tipo de personas difíciles? O sea, tenemos que entender que sí, son personas o estamos rodeados o podemos ser personas muy difíciles de sobrellevar. Entonces, bueno, pues realmente la respuesta no la vamos a encontrar ahí, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Nosotros acabamos de leer lo que dice Filipenses 2 del 3 al 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces podemos ver que la palabra de Dios nos habla de algo muy diferente al significado de lo que nos dice las características que tienen esas personas, ¿verdad? Difíciles o personas tóxicas. Leímos que son personas que critican a todo el mundo, que son envidiosas, que buscan ser siempre el centro de atención, que no podemos confiar en ellos, que no tienen motivaciones, que se sienten superiores y que no desean el bien para nadie. Vemos ese contraste de lo que dice la palabra a lo que dice el mundo, ¿no? O cómo actúa ese tipo de personas. Aquí lo importante es preguntarnos, ¿nosotros como creyentes o no creyentes estamos cayendo en ese rubro? Para los que somos creyentes, para los que confesamos a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, la palabra de Dios leímos en Filipenses 2 3 al 4 dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, vemos ese contraste, ¿no? Y también vemos cómo la palabra de Dios nos habla en Génesis capítulo 2 versículo 18 que Dios creó al ser humano como un ser que se relaciona, como un ser que pueda vivir en comunidad. Entonces, aquí vemos cómo esta necesidad social es la que nos pone en uno de los mayores aprietos de nuestro vivir día a día. Las relaciones interpersonales son complicadas, ¿verdad? Entonces, compartir con otras personas no es algo fácil. Puede ser
que unas menos que otras, pero en algún punto toda relación va a implicar un reto. Nos exige frenar nuestro yo para aprender a convivir con una personalidad distinta a la nuestra. Entonces, relacionarnos con otras personas no es un reto nuevo, no es algo que haya empezado en estos tiempos, no, ha existido desde siempre, desde la antigüedad, pero no podemos pasar por alto que en los tiempos actuales mantener relaciones firmes, mantener relaciones duraderas, se ha convertido en un verdadero desafío, en un verdadero reto. Hoy en día es mucho más fácil cortar todo tipo de relación. ¿Por qué? Porque nos basamos en la toxicidad que vemos en nuestro prójimo, ¿no? Y decimos, es una persona tóxica. Entonces, es más sencillo cortar ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque los vemos tóxicos. Entonces, es más alentador justificar que nuestras relaciones no tienen futuro a causa de la personalidad difícil del que tenemos a un lado, que más bien confrontar esta relación a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que dice la Biblia, y entonces exponer nuestro propio corazón para saber en dónde encontramos nosotros mismos o en dónde nos encontramos nosotros mismos frente a esa relación. Y bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12 y vamos a buscar lo que dice los versículos 29 al 30. Dice la palabra de Dios y el título a partir del versículo 28 dice el gran mandamiento. Dice así la palabra de Dios en Marcos 12 del 29 al 30. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo enseña que el mandamiento más importante para Dios es amarlo con todo el corazón. Y en el versículo 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo dice que el mayor mandamiento, el más importante es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esta es una orden y pareciera, ¿verdad? Una orden muy básica para cualquier persona que conoce a Dios, para cualquier creyente. Pero esa segunda parte, en particular la de amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el que se nos hace muy comprometedor, sobre todo cuando se trata de personas que son muy complicadas, que son muy difíciles y que muchas personas dicen tóxicas. Y bueno, el gran problema por el cual el amor a nuestro prójimo se convierte solamente en una palabra cristiana, o sea, en una muletilla, en algo que no nos concientizamos, pues se convierte en una idea muy equivocada que tenemos acerca del amor. Y bueno, a través de nuestras vivencias, a través de lo que nos ofrece el mundo secular, pues se nos enseña que el amor o tenemos que ver el amor como una idea romántica, como un sentimiento que brota naturalmente del corazón y que debe de ser recíproco y que es la causa generadora de nuestro gozo. O sea, eso es lo que me va a dar felicidad. Y bueno, vemos cómo la Biblia nos relata una historia que representa el amor en una magnitud tremenda, en una cosa que no podríamos ni siquiera imaginárnoslo, ¿verdad? Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que Dios dijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces vemos cómo Dios decide por amor salvar al mundo, salvar a su pueblo de una condenación eterna. Él entrega la vida de su Hijo en una cruz como la paga para el perdón de los pecados. Y aún sabiendo que ese pueblo no lo merecía,
Debido a la dureza de su corazón, vemos cómo Dios decide hacerlo. Entonces, la palabra de Dios, el Evangelio, es la proclamación más grande, más excelsa del verdadero significado del amor. Y bueno, en este sentido, el amor pues no es una idea romántica, sino una realidad práctica. El amor no es un sentimiento que se produce genuinamente en nuestro corazón, sino es una decisión que debemos adoptar en una forma constante. Amados, el amor no depende de si hay reciprocidad, sino que es un llamado que el creyente debe cumplir como consecuencia de haber sido eh, beneficiado, de haber sido destinatario del amor de Dios a través de la salvación que experimentamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el amor no busca nuestra felicidad, sino que exige la decisión de entregarnos a nosotros mismos para servir a otra persona. Entonces, podríamos concluir que el mensaje de evitar a las personas tóxicas, a las personas difíciles, pues resulta atractivo porque es una salida bastante práctica que nos excusa de enfrentarnos a una realidad que queremos olvidar. Y vemos cómo la Biblia nos dice que no hay bueno ni uno solo. Eso nos lo dice en Romanos 3:10. Entonces, en nuestro corazón, por forma natural, existe maldad. Entonces, quiere decir que esa toxicidad de la que estamos hablando también está presente en nosotros, tal vez en diferente intensidad, tal vez en diferente forma, pero también está dentro de nuestros corazones. Entonces, evitar esas personas tóxicas no es un pensamiento que esté centrado en la palabra de Dios, no es un pensamiento que esté centrado en el Evangelio. El evitar a las personas difíciles en la convivencia no es parte del plan de Dios. Más bien Dios nos llama a amar a todas las personas con quienes tenemos relaciones, con quienes interactuamos, inclusive a esas personas que son las más difíciles. ¿Bajo qué perspectiva? Pues bajo la perspectiva del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque más que un sentimiento que brota naturalmente de nuestra humanidad, pues no, esta decisión implica un reto de servir, de entregarnos a otros con un corazón humilde, con un corazón compasivo, entendiendo que todos estamos luchando con nuestro propio pecado. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en esa área. Voy a volver a leer Filipenses 2 del 3 al 4 que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y bueno, si nosotros habláramos de ese significado de tóxico, pues significa veneno, venenoso. Entonces, quiere decir que ese tipo de personas, si nosotros caemos, digo, porque al final hay algo tóxico dentro de nosotros en forma natural, pues nos podemos convertir en personas que envenenan la paz de otros, que envenenan la capacidad de disfrutarnos unos a otros. Entonces, si nosotros estamos cayendo en esos rubros, vamos a ser personas que vamos a estar agotadas, frustradas y en algunos casos hasta deprimidos. Y bueno, entender que no es fácil, ¿verdad? Convivir con ese tipo de personas. Aquí nos deberíamos de preguntar nosotros, ¿qué tan difícil soy como persona? ¿Qué tan difícil soy para relacionarme con otros? Sobre todo como cristiano. Entonces, eh, debemos de pedirle a Dios que nos hable a través de esta palabra. Entonces, hay que dejar de utilizar esa palabra en nuestro lenguaje, la palabra tóxica, para referirnos a esas personas que nos resultan difíciles. Eh, Porque hay que reflexionar, inclusive nosotros podemos ser difíciles para alguien más. Entonces, si cayéramos todos en ese rubro, entonces también seríamos personas tóxicas. Em, y bueno, entender a que cambiemos nuestros pensamientos, a que pensemos que el amor puede lucir de distintas maneras en nuestras relaciones. Podemos cumplir con el llamado de amar a otra persona siendo empáticos, teniendo en cuenta que la raíz del pecado mora en el corazón de todos los seres humanos. Nosotros no estamos excluidos. Tenemos que ser personas que perdonamos a quienes no cumplan con nuestras expectativas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que ser humildes, poniendo límites sanos y sobre todo
que esté la compasión con la otra persona, quitando nuestra mirada de él. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que no nos va a fallar jamás. Nosotros en nuestras fuerzas, amados, somos incapaces de amar como Dios nos manda. Sin embargo, el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente, de cada uno de nosotros, sí está capacitado para hacerlo. Así que necesitamos pedirle cada día, a cada minuto, a cada segundo, que nos enseñe a amar de la manera correcta, aún tratándose de personas difíciles. Y bueno, en este estudio con el cual les estoy compartiendo, encontré un pensamiento de alguien que se llama Timothy Keller, que fue tomado de un libro que escribió que se llama El significado del matrimonio, pero lo vamos a tomar respecto a la perspectiva adecuada al relacionarnos con otros. Y dice así: ¿qué tipo de convivencia tendríamos si lo que esperáramos fuera una ayuda mutua para superación de los pecados y los fallos en gloriosa transformación a semejanza de Cristo? Entonces, ¿cómo se transformarían nuestras relaciones humanas si las viéramos como un medio de gracia para ser continuamente santificadas y traer la gloria al Señor? Bueno, en este estudio, en este artículo que encontré, dice, yo te animo a que meditemos en ello. Amados, el amor no busca nuestra felicidad, sino que exige la decisión de entregarnos a nosotros mismos para servir a otras personas. Yo deseo en mi corazón que esto que estamos compartiendo y que iniciamos un estudio el día de ayer, lo vamos a estar continuando respecto a cómo restaurar nuestra relación con Dios y que el mayor, em, la mayor amistad tóxica que tenemos como cristianos es nuestra amistad con el mundo, no es con las personas que vemos que son difíciles, no. La mayor toxicidad, el mayor veneno para un cristiano es actuar como actúa a lo que nosotros llamamos el mundo, porque nosotros por fe ya somos cambiados y transformados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás hablando a nuestros corazones. Te pedimos que nos fortalezcas para que podamos, bendito Dios, ser conforme a lo que tú tienes establecido. Ser, Señor, conforme a lo que dice tu palabra. Ayúdanos, porque nosotros solos no podemos. Te pedimos que lleves en cautividad todos nuestros pensamientos a tu obediencia y que podamos poner por obra, Señor, ser cada día mejores por ti y para ti, y habrá un buen resultado en nuestra vida. Nuestras relaciones interpersonales mejorarán porque tú estás con nosotros. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendecida tarde.